adoramos, Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de poder reunirnos en tu nombre. Gracias por la oportunidad de estar juntos como un cuerpo, como una familia, tu iglesia. Aquellos que hemos conocido tu amor, aquellos que hemos conocido tu gracia, tu misericordia, tu perdón, tu salvación. Invocamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Queremos que tú estés aquí en medio de nosotros. ¿Cuántos necesitan la ayuda del Espíritu Santo? Queremos que tú estés aquí hoy, Señor. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, Señor. Derrama tu gracia y tu poder. Amén. Gloria al Señor. Quiero que leamos una escritura, por favor, en la carta a los Romanos, capítulo 5, versos 8 y 9. Ayúdanos, Espíritu Santo. ¿Está lista, iglesia? Yo quiero que abra su corazón. Quiero seguir hablando de este asunto de la identidad. Ya metí los viernes también en este tema, porque es bien importante que podamos desarrollar una identidad que está basada, que está apoyada totalmente en las Escrituras, y podamos ser libres. Y podamos ser libres de todo pensamiento viejo, de toda conducta de nuestra antigua vida, cualquier patrón de pensamiento que nos tiene quizás atascados en algún círculo de derrota o de frustración, y que son cosas que pertenecen al viejo hombre, son cosas que pertenecen a la antigua naturaleza, a lo que usted y yo solíamos ser antes de conocer al Señor Jesús. Permitamos que el Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre, sin importar lo que nosotros pensemos acerca de nosotros mismos, que permitamos que sea la palabra de Dios la que ilumine nuestro corazón. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, diga conmigo, mucho más. Otra vez diga, mucho más. Estando ya justificados en su sangre. ¿Cuántos aquí han sido justificados en su sangre? Esto habla acerca de una experiencia, mi amado hermano, de salvación. Esto habla acerca de una experiencia con Jesús, que murió por nosotros y que produjo un cambio en nuestra vida. Produjo un cambio de naturaleza, por lo tanto produjo un cambio de identidad. ¿Alguien dice amén? Pues mucho más. Y sabe, en esa parte de la carta usted encuentra varias veces esa palabra mucho más. De la misma forma que en la carta a los Efesios, como decíamos anteriormente, usted encuentra la palabra o la frase en otro tiempo. En esta parte de la Biblia se menciona esta frase mucho más, por lo menos 4 o 5 veces. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por Él, por Jesús, el que murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, y de esa forma mostró su amor para con nosotros. Por Él seremos salvos de la ira. Amén. Ahora yo quiero que regresemos nuevamente al verso 8 y que lo analicemos con detenimiento. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué momento?
en que siendo aún pecadores. La Biblia no dice, y escuche bien porque usted se puede confundir, la Biblia no dice que usted y yo, que hemos creído en el Señor Jesucristo, seguimos siendo pecadores. Ese es un error. La palabra de Dios dice que Dios mostró su amor para con nosotros. ¿De qué forma? En que siendo aún pecadores, es decir, estando aún en la condición de pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso aclara en la segunda parte del verso, en el siguiente verso, pues mucho más, diga mucho más, estando ya justificados. Ahora está hablando de nuestra posición y de nuestra identidad actual como resultado de la salvación. ¿Alguien dice amén? Es importante que nosotros podamos permitir que el Espíritu Santo nos ilumine con esta gran diferencia. La Biblia no dice que usted y yo seguimos siendo pecadores. Dice que cuando estábamos en la condición de pecadores, Dios mostró su amor para con nosotros. Cristo murió por nosotros, y entonces, como resultado de la fe en ese evento, como resultado de la fe en ese sacrificio, como resultado de la fe en esa gloriosa obra de salvación y de redención, usted y yo ahora estamos ya justificados en su sangre. Y entonces dice la palabra de Dios que si Dios mostró su amor para con nosotros cuando éramos aún pecadores, mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre. Su amor se muestra, su amor se revela. Ahora, yo quiero que analicemos cómo en estos dos versos usted y yo nuevamente nos encontramos con dos tipos de personas completamente opuestas o diferentes. Aunque es el mismo individuo, puede ser el mismo individuo. Sin embargo, se nos habla de dos condiciones distintas en la vida de una persona. Se nos habla de dos naturalezas diferentes en la vida de una persona. Por una parte se nos habla de los pecadores, pero por otro lado se nos habla de los que ya están justificados en su sangre. Y quiero decirle esto, hago un paréntesis aquí. Ese pecador que ahora ya está justificado en la sangre no es la misma persona que era antes. Vea, el pecador y el que está ya justificado en la sangre no son la misma persona desde la perspectiva de la identidad. ¿Me estoy explicando? Son dos personas distintas. Una vivía en el pecado, pero por causa del amor de Dios y de la fe en el sacrificio, en la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, experimentó un cambio de identidad y un cambio de naturaleza. Y ahora esa misma persona que era un pecador, ahora está justificado en la sangre de Cristo. Es un error, mi amado hermano, el que usted, siendo salvo, el que usted, habiendo ya experimentado el maravilloso regalo de la salvación, siga considerándose a sí mismo como un pecador. Si usted se sigue considerando a sí mismo como un pecador, ¿sabe qué es lo que usted va a hacer? Va a pecar. Porque ¿qué es lo que hace un pecador? Pecar. Pero ¿qué es lo que hace un justificado? Vivir en justicia, vivir en santidad. Esa es la gran diferencia, y es importante que usted pueda identificar que el pecador y el justificado que se mencionan en Romanos 5, 8 y 9 no son, es decir, son la misma persona desde la perspectiva de el cuerpo o del alma, pero son diferentes personas desde la perspectiva de la naturaleza espiritual. Ahora lo vamos a entender un poco más adelante. Cuando esta escritura llama al primer grupo pecadores, y escuche bien esto, no se refiere simplemente a su conducta o a su comportamiento. O sea, no se refiere al pecado como una acción, se refiere al pecado como el estado en el que se encuentra esa persona en el nivel de su naturaleza. Nosotros creemos que
Cristo vino simplemente a cambiarnos la vida desde la perspectiva de que antes pecábamos y ahora ya no pecamos. Es decir, las acciones, la conducta. No, Cristo vino a cambiar algo más que tu conducta. ¿Cuántos están aquí? Cristo vino a transformar algo más que tus acciones. Cristo vino a cambiar tu naturaleza espiritual. Cristo vino a cambiar tu condición interna. Cristo vino a cambiar tu naturaleza interna. Cuando la palabra de Dios dice siendo aún pecadores, no está hablando de conducta, no está hablando de comportamiento. No se refiere a pecado como una acción, se refiere al pecado como su naturaleza, se refiere al pecado como el estado o la condición de aquella persona que no ha conocido a Jesús o que no ha experimentado la gloriosa y maravillosa salvación. Por lo tanto, su naturaleza espiritual, su esencia es pecadora, y por eso peca, y por eso vive en el pecado, y por eso sus acciones son pecaminosas. Fue en ese estado en el cual usted y yo conocimos a Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, todos éramos pecadores. Pastor, yo todavía no nacía, mi amado hermano, pero ya usted existía en la mente y en el corazón de Dios. Fue en ese estado, fue en esa naturaleza que usted conoció a Jesús. Usted no era un santo que conoció a Jesús y ahora es más santo. No, usted era un pecador, igual que yo, pero que cuando tuvo esta maravillosa experiencia de redención, experimentó un cambio de naturaleza interna. Entonces, fue en este estado de pecaminosidad, fue en esta naturaleza pecadora que usted y yo conocimos a Jesús, nuestro Salvador, el cual, cuando nosotros creímos en Él como el sacrificio por nuestros pecados, y creímos con todo nuestro corazón en esa sangre preciosa que derramó para la remisión de nuestras transgresiones, entonces fuimos salvos. Experimentamos la salvación. No solamente fuimos salvos, fuimos justificados. ¿Qué significa ser justificado? La palabra justificado significa ser declarado inocente por un tribunal. Pero yo, ¿cómo puedo ser declarado inocente, pastor, si soy culpable? Sí, pero recuerde que la redención es un intercambio, su pecado por la santidad y la justicia de Jesús. Está aquí, mi amado hermano, gloria a Dios. En la cruz del Calvario, Jesús se identificó totalmente con su pecado. Es más, la Biblia dice que se hizo pecado por nosotros. En la cruz del Calvario, Él estaba muriendo como un pecador. En la cruz del Calvario Él estaba sufriendo como un pecador. Está aquí, gloria al Señor. En la cruz del Calvario Él estaba agonizando como un pecador. Pastor, pero Él nunca pecó. Sí, Él no estaba agonizando por su pecado, Él estaba agonizando por tu pecado y por mi pecado. Él se identificó con nuestro pecado, lo llevó en su cuerpo sobre la cruz, y ahí en esa cruz Él fue juzgado y recibió en su cuerpo el castigo que merecían todos nuestros pecados, los que usted cometió y los que yo cometí y los que cometieron todos los seres humanos a lo largo de toda la historia. Así que vemos que aquí hay una identificación, hay un intercambio. Jesús se identifica con tu naturaleza pecaminosa para que tú puedas llegar a identificarte con su naturaleza justa. Esto es uno de los misterios más grandes de la redención. Mucha gente no le da mucha importancia a estas cosas, pero tienen todo que ver con el tema de la identidad. Usted fue un pecador, pero si creyó en Jesús y si experimentó el nuevo nacimiento, usted es ahora una nueva criatura. La forma en la que usted va a vivir, la forma en la que usted se va a comportar, la forma en la que usted se va a conducir en esta vida depende enteramente de la comprensión que usted tenga de lo que yo acabo de decir. Usted era un pecador y yo también. Ay, pastor, no me diga ahora que usted se cree muy santo. Esto no es asunto de creerme nada. Esto es asunto de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Gloria al Señor. Entonces, fuimos salvos al creer en Jesús.
fuimos justificados, esto es, fuimos declarados inocentes, no porque nosotros hayamos hecho alguna justicia, sino porque Jesucristo hizo toda justicia necesaria que demandaba el tribunal de Dios, y después, por causa de tu fe, te la atribuyó a ti como si tú la hubieras hecho. Y entonces tú dejaste de ser un pecador. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuándo vas a creer eso de una vez por todas? Dile a tu hermano de al lado: ¿cuándo vas a creer eso de una vez por todas? Si alguno está en Cristo. Alguien aquí está en Cristo, gloria a Dios. Y escuche bien, mi amado hermano, porque en este asunto no se trata simplemente de: yo estoy de acuerdo con eso. No, mi hermano, esto es o no es una realidad en tu vida. ¿Estás en Cristo o no? Y si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Y si no estás en Cristo, entonces tienes que arrepentirte para con Dios y creer en el nombre de Jesús, para que puedas recibir perdón, salvación y nueva naturaleza, para que entonces tú también puedas ser una nueva criatura. Gloria al Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso dice la Biblia: las cosas viejas pasaron, porque las cosas viejas pertenecían a la vieja naturaleza, porque las cosas viejas pertenecían a la persona que tú eras antes de conocer al Señor, porque las cosas viejas pertenecían a la identidad que tú tenías antes de tener un encuentro con Jesús. Pero ahora las cosas son hechas nuevas. Yo dije que las cosas son hechas nuevas, porque si somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque somos una nueva creación, porque tenemos una nueva naturaleza, y porque ahora estamos en una posición y en una condición muy distinta a la que teníamos antes de conocer a Cristo. Pero un aplauso a Jesús si quieres. Yo le invito de todo mi corazón que usted lea lo que yo le estoy predicando. Es su identidad, es su herencia. No se conforme simplemente con oírlo y decir amén a todo lo que dijo el pastor. No, vaya usted, tome su Biblia y aprópiese de esta realidad. Aprópiese de esta verdad y permita que esta verdad le cambie la vida para siempre. Ahora, de modo que si alguno está en Cristo, 2 de Corintios 5:17, nueva criatura es. ¿De quién está hablando ahora? Está hablando de ti, que fuiste pecador, pero ya no eres pecador. Si usted sigue diciendo que usted es un pecador, entonces no se sorprenda de que siga pecando. Usted es una nueva criatura. Diga: yo soy una nueva criatura. Ese es el segundo grupo de personas de las que habla Pablo a los romanos cuando dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, eso es lo que éramos, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, eso es lo que somos ahora, en su sangre por él seremos salvos de la ira. Ahora está hablando de nuestra identidad espiritual, de nuestra nueva identidad espiritual. Ese es el segundo grupo de personas de las cuales estamos hablando: los que ya fueron justificados en la sangre. En esos versos se habla de que Dios mostró su amor para con nosotros mientras estábamos en la condición de pecadores. Tengo una pregunta para que medites un poquito, mi amado hermano. Si Dios te amó de esa forma cuando tú eras un pecador, ¿cómo te va a amar ahora que has sido justificado en la sangre de Cristo? Es decir, si Dios te amó de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que estaba en la condición de pecador, y Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y si Dios te amó de esa manera cuando tú eras un pecador, ¿cuánto más te va a amar ahora que eres una nueva criatura? Si Dios te amó cuando eras un rebelde, ¿cuánto más te va a amar ahora
que eres un hijo obediente. Aleluya. ¿Cuántos se ven a sí mismos como hijos obedientes? Pastor, yo apenas voy en lo de hijo obediente un poco más adelante. Estoy apenas tratando de creer que soy hijo. Lo de obediente, ahí vamos. Pero escuche, Dios mostró su amor para con nosotros mientras estábamos en la condición de pecadores. Medite, por favor, medite, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame a que cada persona hoy pueda hacer un paréntesis y pueda meditar en esto, porque esto le puede cambiar la vida. Si Dios mostró su amor cuando eras un pecador, ¿por qué ahora que eres una nueva criatura te cuesta más trabajo recibir? Más trabajo creerlo, más trabajo entenderlo. La religión nos mata la fe, mi hermano. La religión nos mata la fe. Hay gente que no se hizo más espiritual, lo que se hizo fue más religiosa. Creía más en el amor de Dios cuando era pecador que ahora que es nueva creación. Confiaba más en el amor de Dios cuando era pecador que ahora que es nueva creación. ¿Por qué? Debería ser todo lo opuesto. Si Dios mostró su amor para con nosotros mientras estábamos en la condición de pecadores, por eso el verso que leímos al principio dice: pues ahora mucho más experimentaremos su amor. Ahora que tenemos su naturaleza, ahora que estamos reconciliados con Él. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Cuántos pueden creer eso? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos hará también con Él todas las demás cosas? Y Dios no escatimó a su Hijo. Ponme el verso, por favor. Ya lo estás buscando, ya te vi. Si Dios no escatimó a su Hijo cuando éramos pecadores, con razón dice que ahora que somos una nueva creación, no nos dará también con Él todas las demás cosas. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Ahora, quiero que volvamos al punto del primer ejemplo, del pecador, para entender bien este asunto. El problema con esta persona de la que se dice pecador o pecadora, el problema no es su conducta. Entienda esto, mi hermano. El problema del pecador no es su conducta. Porque el pecado es el fruto, de su naturaleza. Usted ve un árbol de fruta, un árbol de manzana, un árbol de mango. El mango o la manzana que usted ve ahí representa el pecado. El pecado son las acciones. Las acciones son como el fruto del árbol. Pero el árbol da mangos porque es un mango. El árbol da manzanas porque es un manzano. De tal manera que el verdadero problema del hombre pecador no es su conducta, sino su naturaleza espiritual. ¿Tú crees que Jesucristo vino simplemente a cambiar tu conducta? Ese entendimiento de la redención es muy superficial, porque hay centros de rehabilitación que le cambian o le ayudan a la gente a cambiar la conducta. Es más, hay niños que cambian su conducta cuando después de unos buenos cintarazos. Pero si tu conducta cambió porque te dieron unos buenos cintos cuando eras niño, eso no significa que fuiste salvo. Cristo no viene, mi amado hermano, a resolver el problema de tus actos en primer lugar. Cristo viene a resolver el problema de tu naturaleza espiritual. Ese es el verdadero problema del pecador: su identidad, su naturaleza espiritual.
Eso es lo que Jesucristo vino a cambiar. Eso es lo que Jesucristo vino a transformar. Por tal motivo que ahora que somos una nueva criatura, mi amado hermano, podemos decir que ya no somos pecadores. Ahora, ¿eso significa que nunca vamos a pecar? No. Hello. Ahora sí le hizo como falso contacto. La palabra de Dios dice: hijitos míos, dijo el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, también por los de todo el mundo. Es decir, aunque usted y yo hemos recibido una nueva naturaleza espiritual y no somos más pecadores, todavía con este cuerpo humano, todavía con esta carne humana podemos llegar a pecar. Pero eso no significa que esa sea nuestra naturaleza espiritual. El pecado dejó de ser nuestro estilo de vida. Hoy, como cristianos, el pecado solamente tiene que ser un accidente. Muy diferente. Es muy diferente. No es tu identidad. Por eso cuando tú pecas ahora que estás en Cristo, te sientes miserable, porque no es tu naturaleza. Te sientes miserable porque no es tu identidad. Te sientes miserable porque ese no eres tú. Ese que está gritando no eres tú. Ese que está haciendo esas cosas no eres tú, no es tu identidad. Por eso te sientes mal, por eso te sientes miserable. Por eso después te sientes en culpabilidad, te sientes en condenación, porque tu propia naturaleza espiritual testifica que lo que tú has hecho o lo que estás haciendo no es compatible con tu naturaleza, no es compatible con tu identidad, no es compatible con lo que Dios ha hecho dentro de ti. Alguien puede decir amén, aleluya. Eso es uno de los más grandes descubrimientos que puede hacer una persona en su vida que ha creído en Cristo Jesús. Darse cuenta de que ahora, cuando falla, se siente mal. ¿Por qué? Porque su naturaleza ya no es la misma que era antes. Antes no tenía ningún problema con ese pecado, pero ahora tiene culpabilidad, ahora tiene convicción, ahora se siente mal. ¿Por qué? Por cuanto lo que él ha hecho no es compatible con su identidad. En la medida que usted entienda cuál es su identidad, entonces va a entender cuál es o cuál debe ser su conducta o su comportamiento. Todas las cartas del apóstol Pablo, y usted lo puede comprobar, comienzan los primeros capítulos hablando acerca de la naturaleza y de lo que Cristo ha hecho en la vida de cada una de esas personas. Y la segunda parte de las cartas termina diciéndoles que se comporten como lo que ya Dios hizo con ellos, que se comporten a la altura de lo que Cristo ya logró en sus vidas, que se comporten en armonía con su naturaleza espiritual, porque ya no son las mismas personas que eran antes. Y te lo digo y te lo repito una vez más: tú nunca vas a ser feliz queriéndote comportar ahora que estás en Cristo como lo que no eres. Nunca vas a ser feliz. La única forma en la que tú vas a ser feliz es que comiences a vivir de acuerdo a tu naturaleza espiritual. Ahí vas a encontrar paz. Ahí vas a encontrar realización. Ahí vas a encontrar plenitud. Esa es la única manera. Por eso la gente que tiene un problema de identidad tiene un problema de culpabilidad y de convicción. Todo el tiempo está siendo confrontado por su propia conciencia. ¿Por qué? Simplemente porque no está viviendo en armonía con su nueva naturaleza espiritual. Ahora vea lo que dice Romanos 5:10. Nuevamente, ¿está listo para ese verso? ¿Está listo? Escuche esto. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Se da cuenta de que nuevamente está hablando de dos condiciones en la vida de una persona? Ponme el verso nuevamente. Dice: si siendo enemigos,
Diga, siendo enemigos. Dígame una cosa, ¿usted es enemigo de Dios en este momento? Pero lo fue. Si siendo enemigos, vea, si cuando estábamos, estoy tratando de desmenuzarle la comidita para que se la coma bien. Porque si estando en la condición de enemigos, ¿por qué éramos enemigos? La Biblia lo dice, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Vivíamos una vida de rebelión hacia Dios, hacia su voluntad. No teníamos relación con Él porque no podíamos tener relación con Él, porque la relación con Dios es a través del Espíritu y nuestro espíritu estaba muerto. Éramos enemigos en nuestra naturaleza, número uno, y por consecuencia en nuestros actos, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Pero si siendo enemigos, vea, ¿cuándo fue que Dios vino a trabajar con nosotros? ¿Cuándo fue que el evangelio vino a tratar de resolver nuestro problema? Cuando estábamos en la condición de enemigos. Y si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, diga mucho más, diga otra vez mucho más. Ese mucho más es el que no hemos entendido. Si Dios trabajó en nuestra vida tratando de reconciliarnos con Él cuando todavía éramos sus enemigos, ¿cómo no va a trabajar ahora que ya estamos reconciliados con Él? Aleluya. Dice mucho más estando reconciliados. ¿Cuál es nuestra naturaleza espiritual? Estamos reconciliados. ¿Cuál es nuestra identidad espiritual? Estamos reconciliados. Ya no somos enemigos, fuimos enemigos. Ya no somos los pecadores, fuimos los pecadores. Ahora estamos reconciliados y ya hemos sido justificados en la sangre. Esa es nuestra identidad espiritual. Dice mucho más estando ya reconciliados. ¿Cuántos están ya reconciliados? Gloria a Dios. Dice por Él seremos salvos. En el otro verso dice seremos salvos de la ira. En este verso dice seremos salvos por su vida. ¿Se da cuenta que hay una diferencia bien grande entre pensar una cosa y pensar la otra? Y usted puede ser ahora un cristiano que nació de nuevo. Y usted puede ser ahora un cristiano que verdaderamente creyó en Jesús, pero todavía en el nivel de su mente usted cree que es un pecador y usted cree que es un enemigo de Dios. Por lo tanto, su conducta y su comportamiento va a estar totalmente en armonía con esa percepción que usted tiene de sí. Ese es el problema de la identidad. Tuve que haber predicado esto el domingo, gloria a Dios. No, pastor, diga algo. Mire, si se lo predicara 2 veces sería buenísimo. Si esto lo predicó otra vez el domingo, mi hermano, usted aunque ya lo oyó, sería como darle 2 manos de pintura. Porque a veces con una no queda la cosa, pues. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Ve, ahí hay otro mucho más. Estando reconciliados seremos salvos por su vida. Vemos cómo en esta escritura nuevamente aparecen esas dos naturalezas, solo que ahora los llama de manera diferente. A los otros eran pecadores y justificados, ahora son enemigos y reconciliados. Pero son las mismas 2 naturalezas. Solamente existen esas 2 naturalezas. En la tierra solamente existen 2 naturalezas. En toda la tierra, vea, si nosotros hacemos un análisis, escuche bien, de la humanidad entera, en este momento, en este preciso momento, yo no sé cuántos millones de habitantes hay, probablemente sean billones, pero si nosotros hacemos un análisis desde el punto de vista de la naturaleza, solamente hay 2 tipos de personas en el mundo. No hay chinos y rusos y mexicanos y estadounidenses y canadienses. No. Solamente hay 2 grupos de personas ahora mismo: pecadores y justificados, enemigos y reconciliados. Esos son los 2 únicos tipos de naturaleza espiritual que existen en el mundo. Es importante que sepas eso. No hay más naturalezas más que, hablando de la humanidad, claro, hay la naturaleza de los ángeles, esa es otra cosa. Entonces, escuche,
Dice la palabra de Dios que usted y yo ahora tenemos una nueva naturaleza, que estamos en Cristo. Por eso Romanos 6:12, vea lo que dice Romanos 6:12. Y si puedes poner todos los versos a continuación para ir leyendo, ir sacando jugo ahí. Romanos 6:12. ¿Listo? Pómelo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Quiero decirle, déjame el verso ahí, déjame ver el verso ahí. Si usted no tuviera una nueva naturaleza, esto no se le pudiera pedir. ¿Está aquí? Si usted no fuera una nueva criatura, esto no se le pudiera exigir a usted. El enemigo y pecador no puede, no tiene ninguna potestad sobre esto. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esto únicamente lo pueden hacer aquellos que han recibido una nueva naturaleza espiritual. Son los únicos capaces de poder ahora vencer, escuche esto, sobre el pecado en su cuerpo mortal. ¿Me estoy explicando, iglesia? Aquellos que han recibido una nueva identidad, aquellos que han nacido del Espíritu, son los únicos que tienen la capacidad de gobernar sobre su naturaleza carnal para no permitir que el pecado reine en su cuerpo mortal. Verso siguiente. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos. Aquí está naturaleza espiritual, aquí está lo que eres ahora. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿No me oíste, iglesia? Como vivos de entre los muertos. Diga, como vivos de entre los muertos. Ahí están las dos naturalezas, los vivos y los muertos. ¿Qué? No está hablando de los que están en una tumba, mi amado hermano. No está hablando de los que están metidos adentro de un cajón. Está hablando de la naturaleza del pecador y de la naturaleza del enemigo. Está muerto en delitos y pecados. Y ahora de nosotros se dice, aquellos que hemos recibido una nueva naturaleza espiritual, aquellos que somos nuevas criaturas, de nosotros se dice que somos vivos entre los muertos. Eso es poderoso, mi hermano. No reine pues, nuevamente ponme el verso, el pecado. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora déjame el verso ahí. Instrumento de justicia, porque tu naturaleza espiritual es justa. Instrumento de justicia es porque ahora tú te comportas como lo que tú eres en realidad. Ahora tú te comportas de acuerdo a tu naturaleza espiritual. Tus miembros no pueden ser instrumentos de justicia con una naturaleza pecaminosa. Pueden hacer buenas obras, pero la naturaleza pecaminosa está ahí. Vuestros miembros, presenten vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14. Porque el pecado, vea, no se enseñoreará de vosotros. Alguien está aquí en esta noche, gloria a Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto nuevamente es el mismo tema. El pecado no se puede enseñorear de aquellos que son nuevas criaturas, de aquellos que están justificados y reconciliados con Dios. Aquellos que están vivos entre los muertos pueden gobernar su naturaleza carnal, de manera que el pecado no reine en su cuerpo mortal. Ahora, si el pecado reina en tu cuerpo mortal en este momento, aunque tú eres un cristiano, tienes un problema de identidad. Si el pecado está reinando en tu cuerpo mortal, aunque tú has creído, el asunto es un asunto de identidad. Verso que sigue. Ese verso te lo pudiera, mi amado hermano, es de los versos donde más nado yo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Aquí le rompo la religión a toda esa doctrina que usa la gracia como una excusa para seguir viviendo como nos da la gana.
que usa la gracia para justificar un estilo de vida pecaminoso y corrupto. No, pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Sabe qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais ¿qué? Erais tiempo ¿qué? En otro tiempo erais esclavos del pecado, pero habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, verso 18, y libertados del pecado. Aleluya. Esa es tu identidad espiritual. Tú has sido libertado del pecado. Tú eres reconciliado con Dios. Tú estás justificado. Eres un vivo de entre los muertos. Por eso dice la palabra de Dios. Ponme el verso, gloria a Dios, que ahora has sido libertado del pecado y por esa razón ahora puedes ser siervo de la justicia, no del pecado, siervo de la justicia. Verso 19. No, 20. Porque cuando erais esclavos, otra vez, ¿en qué tiempo? En otro tiempo. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Verso 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Vea, ahora estas cosas te dan vergüenza. Estas cosas que para ti eran tu hábitat, eran el lodo donde te revolcabas. Todos estuvimos ahí, puerquitos, chacoteando en el lodo. Dice el verso que sigue. El verso es: pero qué fruto tenías de aquellas cosas, vea, de las cuales ahora, ahora os avergonzáis. Esas cosas que antes hacías, ahora te dan vergüenza. Ese estilo de vida que antes vivías, ahora te da vergüenza. Esa forma de pensar que tú tenías antes, ahora te da vergüenza. Esa forma de comportarte que antes hacías, ahora te da vergüenza. Esa manera de hablar, esas groserías, ahora te dan vergüenza. Eso debería pasar. Seguimos. Porque el fin de ellas es ¿qué? Muerte. Verso 22. Mas ahora, ¿se da cuenta? Identidad espiritual. Más ahora que habéis sido libertados del pecado. Diga: yo fui libertado del pecado. Dice: más ahora. Diga: ahora. Ahí debe estar tu identidad. Esa es la persona que tú eres ahora. Esa es la nueva criatura. Esa es la persona reconciliada, el vivo de entre los muertos, el que está justificado. Ahora que habéis sido libertados del pecado y por consiguiente hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto. ¿Se acuerda del árbol de mango? ¿Se acuerda del árbol de manzana? El pecado era el fruto del árbol. Ahora nuestro fruto es diferente. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dale un aplauso a mi Señor, aleluya. Tenéis por vuestro fruto, ya no es el pecado, porque tenemos una nueva naturaleza. Damos otro fruto. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Verso 23, solamente para ver qué sacamos ahí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale para adelante, dale para adelante. No. Ahí nos quedamos. Todo el capítulo 6, yo le recomiendo, mi hermano, usted quiere darse un chapuzón en su identidad espiritual, Romanos 5 y 6. Ahí, tírese hoy en la noche de una vez. Ya. Comience a leer y dése cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Termino. Para aquellos que somos la nueva creación, cuando nuestra conducta o nuestro comportamiento no es compatible, eso debe ser la excepción, no la regla. Diga: la excepción, no la regla.
O sea, cuando tu conducta, tu comportamiento no es compatible con tu naturaleza espiritual, la Biblia dice: y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el justo y es el que nos presenta justos delante de Dios. Si confesamos, 1 de Juan capítulo 1 verso 9, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque el pecado siempre deja un aroma. El pecado siempre deja un residuo de maldad en nuestro corazón. Por eso es que Dios perdona nuestro pecado y luego nos limpia de la maldad, para que eso no nos afecte, para que eso no afecte nuestra conducta, para que eso no afecte nuestra conciencia, para que eso no afecte nuestra identidad. Nos perdona el pecado porque nos arrepentimos y lo confesamos. Nos perdona el pecado, pero nos limpia también de la maldad. Pero ya no es nuestra naturaleza hacerlo, ya no es nuestro estilo de vida, mi hermano. Ahora Dios nos ha dado deseos más altos. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra naturaleza espiritual, dice la palabra de Dios: porque yo, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, dijo Pablo. Es decir, esta naturaleza espiritual tiene deseos más altos que pueden hacer de nosotros personas, mi amado hermano, plenas, realizadas. Esta nueva naturaleza tiene deseos por el bien, por la justicia, por la rectitud, por la honestidad, por la integridad, por el amor, por la paz, por el perdón, por la reconciliación. Es de ahí de donde proceden esos frutos maravillosos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La única forma, mi amado hermano, en la cual usted y yo vamos a poder ser felices en esta tierra es que aprendamos a caminar según nuestra naturaleza espiritual en Cristo. Ningún pecado te va a satisfacer más que Jesús mismo, mi hermano. Ningún estilo de vida corrupto te va a satisfacer más que Jesús. Él es la provisión de Dios para ti y para mí. De manera que Cristo no solamente vino a cambiar nuestra conducta, Cristo vino a cambiar nuestra naturaleza espiritual. Y ahora yo tengo, diga conmigo, diga, ahora yo tengo, y este es el tema de mi mensaje, una nueva naturaleza. Diga, una nueva naturaleza. Si usted lo cree, apláudale a mi Señor Jesús, por favor. ¿Por qué no cierra sus ojos? ¿Usted cree que la nueva naturaleza quiera agradecer a Dios? ¿Quiera adorar a Dios? Claro, mi hermano, de ahí es donde vienen esos deseos de adorar, de darle gracias, de glorificarle. Vamos, dele gracias a Dios. Dile: gracias, Padre, porque soy una nueva naturaleza. Comience a llamarse a usted mismo como lo que es, mi hermano. Deje de verse a sí mismo a la luz de su pasado. Deje de verse a sí mismo o a sí misma a la luz de sus errores. Deje de verse a sí mismo a la luz de la persona que usted era antes de conocer al Señor. Comience ahora a ponerse de acuerdo con lo que la Biblia dice. Usted es una nueva criatura, tiene una nueva naturaleza. Dele gracias a Dios por eso. Dile gracias a Dios porque tiene una nueva naturaleza, tiene una nueva identidad. Usted ya no es enemigo, usted ya no es pecador, usted ya no está muerto en delitos y pecados. Usted ha sido reconciliado, usted ha sido justificado, usted está ahora vivo de entre los muertos. El pecado ya no va a reinar en su cuerpo mortal. Usted ya no está bajo la ley, está bajo la gracia. Y esto no es permiso para vivir como querramos, más bien es libertad de una vida de esclavitud, libertad de una vida de rebajarnos, porque eso es lo que el diablo quiere. Pero dale gracias de que ahora tú tienes una nueva identidad. Dile, por favor, que ahora, gracias porque tú tienes una nueva naturaleza.
Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas mi pecado y dolor. Tu amor limpió, dando gracia eterna. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Póngase de pie. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y hoy siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. ¿Cuántos le dicen a Él que Él es digno? Aleluya. Digno eres, Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas mi pecado y dolor. Tu amor limpió, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, gracias por tu amor. Díselo, dile a Jesús: gracias por tu amor, Señor, por las manos que herí, pues tu río me limpió y hoy siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres. ¿Cómo adoran la nueva creación? ¿Cómo adoran la nueva creación? Aleluya. Digno eres. Usted es más que ese cuerpo, mi hermano. Usted es más que ese cuerpo. Usted es más que esos sentimientos. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Usted es más que sus estados de ánimo. Usted es más que sus sentimientos. Usted es más que toda emoción humana. Usted es una nueva criatura. Gloria a Dios. Oh, digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor.
¿Cuánto le dan un aplauso a nuestro Señor Jesús? Vamos. Nada de esto sería posible sin la obra de la redención. Nada de esto sería posible sin el sacrificio y el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesús. Nada de esto sería posible, mi hermano. Nada de esto sería posible si nuestro Rey, si nuestro Jesús